nuestro cuarto bloque de conferencias, el curso Talleres PAC, Seminario de Actualización Permanente en la Investigación. Tenemos a la doctora Doraluz Flores. La doctora Doraluz Flores es profesora e investigadora de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada. Actualmente ha publicado alrededor de 52 trabajos en revistas nacionales e internacionales y capítulos de libro. Ha dirigido 15 tesis de estudiantes de licenciatura y posgrado y es responsable del cuerpo académico consolidado de Bio-Nano-Ingeniería. Además, fue integrante de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus intereses en investigación son aprendizaje de máquina e inteligencia artificial aplicados a sistemas físicos y biológicos. Especialmente, su experiencia ha sido utilizar métodos estadísticos para predicciones a partir de datos provenientes de sistemas biológicos y físicos. Y pues el día de hoy la doctora Doraluz nos va a presentar el tema proceso de publicación exitosa. Entonces le damos la palabra, doctora, y el foro es suyo. Muchas gracias. Compartir algunos conocimientos con ustedes y agradecer al doctor Luis Villarreal por su atenta. Me gustaría saber si escucha mi voz. Se escucha un poco cortado. Se escucha bueno, cortado. Lo que podemos hacer es apagar la cámara. Tal vez eso va a ayudar a que solamente se utilice el ancho de banda para la voz. ¿Les parece bien? Excelente, doctora. Perfecto. Entonces, pues vamos a dar inicio. Les comentaba pues que agradezco la invitación a este seminario a través del doctor Luis Villarreal. Y bueno, voy a dar inicio a la presentación. Tenemos aproximadamente 50 minutos para perfecto. Entonces, vamos al inicio. Si alguno de ustedes no escucha mi voz, les agradecería si me pueden enviar algo por otro medio, algún mensaje, para darme cuenta si me están escuchando. Muy bien, entonces, como ya lo comentaban, este tema se refiere al proceso de una publicación exitosa. El contenido de esta plática serán 4 puntos. El primero es cómo seleccionar una revista adecuada para poder ubicar algún trabajo, alguna investigación que hemos estado haciendo. El segundo punto es, tal vez ustedes ya lo conocen, pero voy a tratar el tema del concepto de factor de impacto en índices de visibilidad de las revistas. El tercer punto es cómo preparar el artículo una vez que ya se eligió la revista. Y el último punto es cómo responder a la revisión de un artículo una vez que fue aceptado pues con algunas condiciones, digamos. Muy bien. Para empezar, me gustaría darles a conocer, seguramente en algún momento lo han visto, este reporte de la UNESCO, en donde menciona, entre otras cosas, el número de publicaciones que se hacen a nivel mundial al año y el número de investigadores que existen igual alrededor del mundo. Más detalles, si ustedes están interesados en revisar esta información, aquí les dejo esta liga. Tal vez ustedes pudieran ver si hay más detalles. Ustedes pueden ver mi presentación en modo presentación o no.
Sí, sí, doctora, sabemos. Ok, perfecto. Ahorita Gracias. no sé si ya cambió de diapositiva. Sí, sí, estoy después del contenido. Ah, no, sí, está nada más la pura portada. Ah, entonces no están viendo la presentación. Voy a intentar recargarla. Ahí está. Ya cambió de diapositiva, está en la UNESCO Science Report. Ah, bueno, eso era lo que yo estaba viendo acá en mi pantalla. Vamos a ver otra vez. Ay, no, qué pena con ustedes. Este, ok, voy a dar una, no sé si ahí lo pueden ver. Sí, doctora. ¿Ya cambió? Sí. Ok. Bueno, igual, cualquier cosita, por favor, me avisa, Luis, por favor. Claro. Entonces, les comentaba, en este reporte me gustaría destacar, pues, el número de investigadores y publicaciones por millón de habitantes que se hizo en este reporte que se llevó a cabo este reporte en el 2009 y comparándolo con el 2013. Pues aquí se pueden observar dos barras en colores, por ejemplo, gris y rojo, que se refiere a los investigadores en el gris, están el número de investigadores del 2009 y en el rojo en el 2013, en Estados Unidos, Canadá y México. Y en el color azul, las barras de color azul, también es el número de publicaciones que se hacen en Estados Unidos o que se hicieron en Estados Unidos en el 2009 y en el 2014, tanto en Canadá como en México. Aquí se puede observar, pues, el número de publicaciones y de investigadores en estos años, pues es muy grande, ¿no? Entonces, creo que se observa también que en Estados Unidos el número es mucho mayor en Canadá y en México por millón de habitantes. Entonces, en esta otra gráfica, en el grupo de los G7, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Canadá, Reino Unido, Francia y Japón, está una información interesante que se relaciona con las áreas en donde se hacen publicaciones. Todos estos números se los comento porque, digamos, en contexto, hay alrededor de 9 millones de investigadores, alrededor de 2 millones de artículos o que se publican cada año. Y esto ha habido un crecimiento anual. Entonces estamos hablando de alrededor de 300,000 revistas, de las cuales 45,000 son científicas, y de esas 45,000, alrededor de 22,000 están en índices conocidos. Entonces, no es un problema, digamos, no es un problema trivial, elegir una revista para publicar es muy, muy importante, es un paso muy importante. De estas 22,000 revistas indizadas o que se encuentran en índices, 8 son editoriales, las cuales las pueden observar aquí. Springer, Elsevier, Taylor & Francis y las demás. Esta información también la pueden consultar en este reporte y la liga. Por lo tanto, es un reto, es muy importante saber revista elegir, porque hay tantas y tantas opciones, entonces pudiéramos invertir demasiado tiempo al momento de seleccionar una revista. Bueno, ¿qué tengo que tomar en cuenta para seleccionar una? De toda la lista que existen, que son muchísimas y que cada vez hay más, entonces el primer punto que se recomienda tomar en cuenta es la cobertura, el scope de la revista. Obviamente yo ya tengo un tema, un artículo, una investigación que estoy haciendo y más o menos debería poder filtrar por el tema de la revista. Después podría tomar en cuenta el factor de impacto. Ahorita les voy a explicar un poco qué es el factor de impacto. También debería considerar a quién le interesa mi investigación.
quién lee o qué comunidad es la que lee esa revista o esas revistas o esas áreas. También debería tomar en cuenta si la revista es de acceso abierto o no, es decir, cobra por publicar. Otro punto a considerar son las membresías. Del conjunto de los autores de una investigación o de un artículo, valdría la pena saber quiénes de ellos tienen membresías a esas revistas o a esa revista. También es importante. Otros puntos es tomar en cuenta el periodo de revisión y particularmente, en mi caso, a mí me está muy cuánto tiempo tarda la revista en darte la primera respuesta. También preguntándole a los mismos autores o a los colegas cuáles han sido las experiencias con tal o cual revista, si es que han utilizado, cómo es la comunicación con ellas. Y finalmente, pero igual hay otros puntos, aquí los estoy nada más mencionando 8, son si la revista tiene ediciones especiales o lo que le llaman special issues, ¿no? Porque a veces estos special issues son más rápidos. Perdón. Entonces, valdría la pena pues, saber si esta revista o la que estoy seleccionando o la lista que estoy seleccionando tiene este tipo de números especiales. De forma que debemos hacer un balance entre lo más importante que consideramos nosotros debamos tomar en cuenta. Hay ocasiones, por ejemplo, que es más importante el factor de impacto, por ejemplo, ¿no? La calidad. La calidad de la revista es mucho más importante para mí como investigador o como estudiante que el factor de la revista sea, no sé, entonces, eso lo tengo que balancear. Tal vez en otra ocasión sea más importante el tiempo, la primera respuesta, ¿sí? O, por ejemplo, existe recurso económico para utilizarlo y tal vez enviar a la revista Open Access, tengo inversión para esto, o la experiencia de los autores o de los colegas, ¿no? Entonces, aquí habrá que hacer pues, un balance entre estos 4 puntos, la calidad del tiempo, la inversión en relación al costo, la parte económica y la experiencia de los autores o el grupo de colegas. Ahora, existen algunas herramientas que nos ayudan para poder elegir una u otra revista. Aquí les muestro algunos ejemplos que han sido útiles, particularmente en mi experiencia. El primero es el Journal Finder. ¿Sí? Esta herramienta lo único que te pide es el título de tu artículo y el resumen. Puedes escribir o no las palabras claves. Entonces, esta es una de las herramientas que ya la propia casa editorial Elsevier la ofrece. Y claro, obviamente te va a mostrar solamente revistas. Otra de las herramientas es el Journal Suggester, igual es de la casa editorial Nature. Entonces, te pide el título, te pide el resumen o una parte del texto. Y puedes estar también redefiniendo algunas áreas, ¿no? Igual que el anterior, te va a mostrar solamente opciones de revista de su casa. En esta herramienta, Edans, aquí te pide, por ejemplo, tu nombre, tu correo y algunas, aquí te tienes que registrar, por ejemplo, para poder ver las opciones que te da de las revistas. Aquí se pueden incluir revistas de varias casas editoriales como resultado. Otra herramienta es Journal Guide. Aquí también puede mostrarte revistas de diferentes casas, pero es de Estados Unidos, entonces se va a inclinar más por la revista de Estados Unidos. Y esta última es Web of Science. Aquí utiliza la herramienta EndNote. Tienes que registrarte también para poder ver las opciones. Igual, son herramientas que son gratuitas, sin embargo, bueno, hay un sesgo obviamente para la casa editorial a la cual te está proporcionando esta información.
Aquí voy a mostrar un ejemplo de una de esas herramientas utilizando un artículo que ya se publicó hace algunos 2 años más o menos. Aquí está la liga por si quisieran. Es un archivo, es un artículo, es de acceso abierto, es decir, se pagó para que se pudiera publicar. Entonces, lo que muestro aquí, por ejemplo, es esta revista te ofrece directamente para cualquier artículo que tú puedas ver o que tú puedas acceder, te muestra en este caso los autores o la descripción del artículo, es decir, el nombre de la revista, el primer autor y el número de la revista, el DOI, etc. También te muestra el título de la revista, si es de acceso abierto, en este caso sí lo fue, qué tipo de artículo es, en este caso es de investigación, y bueno, el título del manuscrito de la revista. Observen aquí, por ejemplo, en el abstract está separado. Eso es porque así la revista lo pide, ¿no? Está separado en 4 secciones. El background, los métodos, los resultados y las conclusiones de manera muy, muy concreta, ¿no? Este tema lo vamos a tocar un poquito más adelante, dependiendo de la revista, cómo escriben la información de tu artículo. Muy bien, entonces, el ejercicio que hice es tomar este título y este resumen del artículo para utilizar una de las herramientas que les acabo de mostrar. Aquí les muestro, copié y pegué, bueno, en el resumen simplemente las secciones, no las dejé como están en el artículo original. Lo que hice fue simplemente copiar el título, copiar el resumen y elegir Find Journals, el botón. No hice ningún filtro, simplemente ni siquiera elegí un área, simplemente me muestra esta primera pantalla en donde podemos ver 4 indicadores. Bueno, 4 y uno que está a la derecha, que es el de publicación. Estos 4 son barras en donde tú puedes ir haciendo filtros para que te muestre algunas revistas con algunas indicaciones que tú le... Entonces, aquí, si observan, está el site score como primer indicador o como primer dato que yo pudiera filtrar, ¿no? El site score. Eso no lo mencioné hace un momento, sin embargo, lo vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver también con la calidad de la revista. Muestra también el tiempo en promedio de la primera decisión y eso es lo que les daba, ¿no? Para mí particularmente es algo muy importante que yo aquí está expresado en semanas. El factor de impacto es el tercer argumento que muestra aquí y el tiempo de publicación desde que se somete hasta que está publicado. Bueno, del lado derecho también podemos observar el tipo de publicación, ¿no? Aquí el Open Access, que es el color amarillo, y el suscripción, ¿no? Que es la diferencia entre estos dos es el autor, para Open Access, el autor es el que cubre los gastos de publicación y el suscripción es quien lee el artículo, es el que cubre los gastos de publicación. Entonces, aquí les muestro las 2 primeras revistas que me muestra esta herramienta. Las 2 primeras revistas que me dice, esto es lo que yo te puedo ofrecer para que tú publiques tu artículo. La primera revista te da algunos datos importantes, por ejemplo, que es Open Access y que es también por suscripción. Tú puedes elegir, por ejemplo, si publicas cubriendo el derecho de publicación como autor o que lo cubra el autor. Entonces aquí vemos que la primera revista tiene un size score de 1.77 y una gráfica que muestra que va subiendo, ¿no?
El segundo indicador es el factor de impacto, es muy parecido al size score, vamos a ver cómo tiene cada uno de ellos. La tasa de aceptación, en este caso es muy baja, que es de 19%, es decir, solamente 19 de cada 100 los que se someten en esta revista son aceptados. El tiempo que tarda para darte la primera decisión, que son 7 semanas, y el tiempo que tarda en darte son 11 semanas. Bueno, si yo comparo esta primera revista con estos números que me acaba de dar con la segunda revista, yo inmediatamente elijo la segunda revista. Prácticamente está, en los temas, prácticamente son los mismos, ¿no? El texto hizo comparación con el texto que yo capturé, entonces prácticamente es 4 de 5. Pero el size score, el factor de impacto, la tasa de aceptación, el tiempo de la primera decisión y la publicación, pues es mucho mejor que el anterior. Entonces yo diría que de entrada voy a leer Biosystems para hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí, en este caso, el indicador más importante es la tasa de aceptación, que es 33%. No es tan alta, pero bueno, un 33% es uno de cada 3 artículos, ¿no? Si yo quiero ver más detalles de esta revista, entonces doy un clic al icono de la revista, ahí mismo en la ventana, y aquí me muestra más detalles, ¿no? Por ejemplo, el costo, que sería si yo elijo Open Access, ¿sí? $2,100. Pero no, si no es suficiente esta información, bueno, yo voy directamente a la revista, al website de la revista, entonces ahí puedo ver mucha más información de ella, ¿no? Entonces, entro a esta revista y veo, por ejemplo, en dónde está indexada, ¿sí? ¿Cuáles son las bases de datos donde esta revista está indexada? Porque eso también podría ser importante para mi investigación o para mi currículum, o es necesario, por ejemplo, ¿no? Que esté indexada en Scopus o en algún índice importante, o en el Web of Science, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ese sería uno de los ejercicios que se recomendaría para elegir una revista, ¿no? Ese es un ejercicio que llevé a cabo de manera muy sencilla, pero bueno, cada uno de nosotros pudiera ir generando tal vez una tabla en donde voy poniendo estos indicadores y después, cuando tenga, no sé, 8 o 10 revistas, ya poder elegir una de ellas con todos los indicadores que a mí me interesa poner en la balanza y que son más importantes. Muy bien, entonces, las recomendaciones de forma resumida sería, ¿cuáles son los intereses del editor de la revista? Cada cierto tiempo, las revistas van cambiando de editor en jefe. Entonces, es importante también revisar cuáles son los intereses del editor en turno de la revista. Si, por ejemplo, para él en este momento son más importantes los artículos, o, por ejemplo, si quisiera hacer un review, si es solamente por invitación o si la revista tiene ediciones especiales o números especiales, también es importante revisar eso al momento de seleccionar la revista. También es importante revisar los intereses del público que lee esa revista, y para eso hay una herramienta que se llama Author Mapper. Eso que está aquí a la derecha, eso ustedes lo podrían ver cuáles son los intereses de esa revista, ¿no? Cuántas personas están leyendo esas revistas, etcétera. Otras recomendaciones, por ejemplo, que les puedo hacer es conocer las conferencias del área. Y, bueno, ahorita todas las conferencias, bueno, prácticamente todas las conferencias son virtuales, y hay muchísimas que sean gratuitas. Entonces, regularmente las conferencias del área tienen asociados a editores de revistas, y ahí se puede hacer también contactos para saber cómo son los mecanismos para publicar una revista. También les puedo recomendar inscribirse a alertas de revistas para que sepan en un momento, en su momento adecuado, cuando, por ejemplo, lancen un special issue, ¿no? O un número especial
Aquí les dejo unos ejemplos: Oxford Academic Journals, EBSCO, Springer, hay muchísimas. Muy bien. Ahora, les hablé de algunos indicadores, ¿verdad? El indicador SciScore, el de impacto, entre otros. ¿Qué son los indicadores de calidad? Hay un acuerdo que se llama San Francisco Declaration on Research Assessment, o por sus iniciales DORA, que ha propuesto unos indicadores de calidad. Algunos investigadores alrededor del mundo han expresado que, por ejemplo, el factor de impacto de alguna manera no es útil o no es tan útil como pudiera ser el SciScore, ¿no? Entonces, han estado proponiendo este de indicadores para que sea mucho más transparente cómo se calcula y para que sea una medición unificada, ¿no? Para las revistas. Entonces, bueno, todo esto está bajo las reglas, digamos, de esta declaración. El SciScore, el otro indicador es el Immediacy Index, Agent Factor Score. Aquí les muestro, por ejemplo, H-Index de la revista, en qué cuartil está, que eso es todavía un poquito más común que lo utilicemos, ¿no? O, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores, nos piden en algunas áreas que las revistas en donde estés publicando esté solamente cuartil 1, cuartil 2, y los toman en cuenta como un producto válido. Sin embargo, si está en un cuartil 4, pues no es tan válido o no es tan de alta calidad, evidentemente el factor de impacto. Hay otras áreas en el Sistema Nacional de Investigadores que no importa tanto el cuartil, sino más bien el factor de impacto, que sea mayor a 1, etcétera. Entonces, hay que revisar estos indicadores, pues, de las revistas para saber, de acuerdo a mis necesidades, qué debo tomar en cuenta para elegir. Aquí me gustaría comentarles, yo formo parte del comité editorial de la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica, y esta es una revista mexicana con más de 40 años en México, y por ejemplo, para estar en un cuartil, ¿no? Para tener un indicador de calidad, es un trabajo sumamente importante, sumamente difícil, y requiere de mucho tiempo. Entonces, es una revista en la cual ahorita estamos en 4 y tiene bueno, tiene algunos índices, ya les. Pero bueno, ¿qué es el factor de impacto? Esta es una métrica basada en el número total anual de citas. Esto se refiere pues a las citas. Tanta gente lee, pero no solamente lee los artículos de una revista, sino también los cita, ¿sí? La rigurosidad científica para que pueda ser citado un trabajo de una revista. Entonces, tomamos el número total anual de citas y se divide por el número de artículos publicados, ya sea para 2 o 5 años anteriores. Y esta es una métrica abreviada que representa la calidad, como les mencionaba. Entonces, cuanto mayor es este número, pues mejor es la calidad. Aquí están algunos ejemplos del factor de impacto en donde algunas revistas lo tienen de manera muy al alcance. Es decir, entramos a la página de internet de una revista y lo primero que se ve es el factor de impacto, ¿no? En este caso, esta revista tiene un factor, bueno, eso fue del 2018, ahorita creo que subió un poquito más, porque siempre tenemos un año atrás, digamos, ¿no? El análisis se hace, los resultados de cada análisis se muestran más o menos en julio. Entonces, aquí tenemos uno, ¿no? Fíjense, por ejemplo, estas dos revistas, el factor de la revista Nature, ya lo conocemos, ¿no? Es muy alto. Aquí tenemos el factor de impacto a 2 años y a 5 años, ¿no? 43. Entonces, este es un número muy, muy grande. En el caso de Scientific Reports, aquí tenemos un factor de impacto muy parecido al anterior, de la revista anterior, de la de ACES, ¿no?
Muy bien, entonces, ¿cuál es el SciScore? ¿O qué es el SciScore? Es un poquito diferente. Aquí calcula las citas de todos los documentos del año. Uno, digamos, el año 1 podría ser el año 2015, aquí en esta imagen, y todos los publicados en los 3 años anteriores. Entonces, aquí siempre es 3 años anteriores, ¿no? Entonces, aquí pudiéramos ver, este SciScore forma parte de una lista de otros 8 indicadores complementarios y te da más información, mucho más transparente el impacto. Sin embargo, se siguen utilizando los. Les mencionaba pues hace un momento esta revista Biosystems que tiene los dos indicadores de calidad, ¿no? El SciScore y el impacto. Aquí podemos ver una diferencia pequeña, pero podemos. El SciScore para esta revista, por ejemplo, tú puedes ver exactamente cuántas citas y cuántos documentos se calcularon, ¿no? O se publicaron o se hicieron. Entonces, esto es un valor que se puede observar de manera rápida, no en todas las revistas, pero sí en las serias, digamos. Y aquí hay una proyección, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la proyección para el 2019? Y también ahí lo muestro. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto fue tomado de Scopus, de la herramienta Scopus, para ver cómo se obtuvo este 4.29, ¿no? De SciScore del 2018. Esto, por ejemplo, también nos sirve, ¿no? Cuando queremos elegir una revista. ¿Cuántos artículos se publican y cuántas citas hay? En número crudo, ¿no? Porque la cita, perdón, el SciScore te puede decir, para una revista es de 4, bueno, para 2 revistas es de 4, sin embargo, una de ellas publica muchísimos artículos, por lo tanto, tiene mucho más citas, números crudos, sin embargo, el SciScore puede ser el mismo o muy parecido. Entonces, esta herramienta también nos sirve para ver cuántos artículos se están publicando. Entre más, pues hay más posibilidad de que sea aceptado nuestro artículo. Ahora, ¿qué son los índices de visibilidad? Bueno, los índices de visibilidad son, bueno, eso es el prestigio de cualquier revista. Es decir, ¿cuántos servicios de resumen o indexación cubren esa revista? ¿No? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. El índice de citas es una lista ordenada de artículos citados y cada uno acompañado de la lista de esos artículos que lo citan. Algunos índices de visibilidad son esos que les muestro aquí, que fueron tomados de este artículo que les dejo aquí. Entonces, seguramente ustedes conocen cada uno de ellos, ¿no? El de Thomson Reuters, el Web of Science, Scopus, ICIS, Cielo, Google Scholar, etc. Entonces, aquí están algunos ejemplos, ¿no? La Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica está indexada en estos 6 índices de visibilidad, ¿no? Entonces, aquí es importante saber, por ejemplo, si vas a elegir una revista, en dónde está, ¿no? Aquí les muestro, pues, la revista de Ingeniería Biomédica, en qué índices está. Pero, por ejemplo, unas que hemos estado viendo, la de Biosystems, esta es la lista de todos los índices en los que se encuentran, ¿no? Que son muchísimos. Otra revista de otra casa editorial, Hindawi, Complexity, también tiene su lista de índices de visibilidad. Son otros tantos. Por ejemplo, esta revista, Optics Letters, muestra de manera fácil y rápida algunos indicadores. Aquí, por ejemplo, ellos muestran el H-index, ¿no? Este número 244 es muy alto, es muy bueno para publicar aquí. Habría que ver cuáles otros indicadores para eso. Entonces, cada revista tiene su forma de mostrar, digamos, sus bondades, sus números. Algunos son muy gráficos, como esta. Me gustó mucho esta forma de mostrar, ¿no?
índices de visibilidad y sus indicadores de calidad. Muy bien. Hay muchísima más información, mucha más información, sin embargo, bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es cómo preparar el artículo, ¿no? Finalmente, después de hacer un análisis muy riguroso de todo lo que podemos observar en una revista, bueno, ya decidí a cuál revista voy a enviar mi artículo. ¿Cómo preparo mi artículo? ¿Qué es lo primero que debo tomar en cuenta para preparar el artículo antes de enviarlo? Es importante revisar los códigos de conducta que muestran las revistas. ¿Sí? Estos códigos de conducta en algunas ocasiones requiere que declares de manera explícita algunas cosas. Por ejemplo, que no estás sometiendo el mismo artículo a más de una revista al mismo tiempo. Algunas revistas no permiten esto. Antes era más laxo este punto, pero ahora es muy raro que alguna revista obviamente pues debes plagiar, ¿no? Pero te pide que lo explicites, ¿no? Que seas explícito al momento de que digas que no estás plagiando nada. Que no manipules las imágenes, los datos que estás publicando, que vas a publicar. Que no discutas ningún resultado que no hayas obtenido. Tampoco que hagas uso excesivo de autocitación, es decir, que los artículos que ya tengas publicados los cites en tus artículos. Eso tampoco está permitido, o sea, uso excesivo. ¿Cuánto es excesivo? Bueno, habría que ver más específicamente en cada revista qué significa uso excesivo. Si, por ejemplo, hay conflicto de interés y no lo revelas, también puede ser un problema, un código de conducta. Comportamiento no profesional con el personal de apoyo de la revista. Bueno, yo les comentaba hace un momento que a veces en las conferencias conoces a los editores de alguna revista y entonces no significa que van a hacerte un favor al momento de enviar un artículo, simplemente es conocer cuáles son los intereses, cuáles son las prioridades, etcétera. Entonces, eso también es un código de conducta. Y bueno, y como ha habido muchísimos problemas por esto, entonces es importante que alguien pues pusiera, digamos, algunas reglas, ¿no? Algunas reglas en relación a este tipo de pueden presentarse algunos problemas. Bueno, para esto existe un comité llamado COPE que tiene algunas prácticas principales, ¿no? Aquí se pueden observar, son prácticamente 10, aquí las muestro, son prácticas buenas, o qué debería pasar si, por ejemplo, te encuentras en algún problema de ética con alguna revista o incluso con algún autor del artículo que en algún momento diga esto que se está publicando yo no estoy de acuerdo, o incluso tú mismo si quisieras entablar, digamos, algún problema o resolver algún problema porque piensas que la revista no actuó con ética, no sé, todos esos problemas que se pudieran suscitar, existe un comité que tiene bien definido cuáles son los pasos que se debe seguir para resolver en cuestiones éticas para el momento de la publicación. Pero lo más importante para preparar el artículo es la información para autores. Eso es lo más importante que debemos someter. No es simplemente dar un clic a someter el artículo, no. Antes que eso hay que leer la información de autores. Y las revistas son muy explícitas en ese tema. En este caso les muestro que aquí, por ejemplo, en la revista tenemos la información clara para autores, en donde te muestran a veces algunas templates, algunas olvidé la palabra en español, algunos templates, algunas especificaciones para que sometas tu artículo, ¿no? Algunos te muestran otros datos importantes, pero aquí hay que revisar, pues, cómo es que debes preparar tu artículo. Hace un momento les comentaba sobre el tipo de artículo
era de investigación. También les comentaba sobre artículos de revisión o reviews, etcétera, ¿no? Entonces, notas cortas, por ejemplo. Entonces, hay que ver qué tipo de artículo es el que tú vas a veces, aquí está, plantillas, esa es la palabra. Aquí a veces las revistas te proveen de plantillas o templates. Una herramienta muy buena que últimamente se ha utilizado bastante es el Overleaf, ¿no? Que son plantillas de lápiz. Eh, algunas te piden una calidad específica, ¿no? ¿Cuántas pulgadas, cuántos puntos por pulgada debe tener una imagen? O qué tipo de archivo, PNG, PDF, GIF, etc. El estilo de las tablas o de los cuadros que vas a incluir en tu artículo también te lo identifica. El tipo de referencias, APA, IEEE, etc. Algunas revistas también te piden información de autores, particularmente por ID. Este es un número de identificación que cualquier persona lo puede obtener y ese número es como tu identificación única en todo el mundo, porque en algunas ocasiones, bueno, antes de que existiera esta herramienta, podíamos utilizar nuestro correo electrónico. Sin embargo, cuando cambiabas de suscripción, pues era un poquito difícil estar dando seguimiento al mismo autor si se cambiaba de correo electrónico. Entonces, se creó esta herramienta para tener un número único alrededor del mundo que te identifique como autor. También algunas revistas te piden que registres los financiamientos si la publicación o la investigación que se está haciendo fue financiada por algún proyecto, alguna institución, de que lo hagas explícitamente. Y también te pide en algunas ocasiones que sugieras algunos revisores. Incluso hay otras que te piden que incluyas a revisores que no deberían ser invitados porque tal vez hay conflicto de interés. Entonces, a veces las revistas también te lo piden. Muy bien. Línea del tiempo. Desde el primer momento que se somete el artículo, el tiempo que transcurre hasta su publicación puede variar y muchísimo. Incluso las revistas muestran un promedio, sin embargo, bueno, dependiendo de los revisores, del formato inclusive que se subió por primera vez el artículo, esta línea de tiempo se puede incrementar, puede ser mucho mayor a lo que nosotros teníamos planeado. Por eso es que es importante siempre, antes de someter a cualquier revista, ver esa línea del tiempo. ¿Y cómo podemos verla? En algunos artículos ya propios de cada revista se muestra hecha de primer envío y se muestra también las fechas intermedias hasta la publicación. Ese realmente es el tiempo real para cada manuscrito. Yo hasta que se porque en algunas ocasiones las revistas toman en cuenta el tiempo cuando se le dio la primera respuesta y luego que volvió a someter, porque incluso hay revistas en donde si el veredicto es aceptado con correcciones menores, te piden que lo resometas. Y eso significa volver a empezar. Entonces hay que ver también ese tipo de información. Entonces, sin hacer caso, solo digamos, a el número de semanas o de días que te muestre en este resumen que les mencioné hace un momento, ¿no? Hay que ver más detalles, más a fondo en cada una de las revistas. Ok, algunos sistemas de envíos que utilizan ahora ya son mucho más amigables que antes. Aquí les muestro algunos iconos de ellos. Por ejemplo, Editorial Manager lo utiliza Springer 2. El Scholar One lo utiliza Willy, por ejemplo. Y Journal Press, también hay estas casas editoriales que lo utilizan. Vice, o Vice, Elsevier. OJS, lo utilizan los pequeños editores, ¿no?
el Open Journal System es un poquito menos amigable, pero igual se está mejorando muchísimo, ¿no? Cada vez se usa más, pero sí lo utilizan los pequeños editores. Muy bien, entonces, ¿cómo preparar el artículo utilizando estos sistemas de envío? Les recuerdo el ORG ID o el ORCID, lo pueden solicitar de manera gratuita. También te pide, una vez que estás sometiendo el artículo, también te pide autorización, sí, bueno, algunos. Si quieres intercambiar información con estos sistemas de indexación, ¿no? Por ejemplo, Crossref, y luego después sale tu publicación si es que aceptas, ¿no? Algunas incorporan el software Angagio automáticamente. Aquí algún ejemplo. Authenticate. Otro punto que a veces también incluyen estos sistemas de envío es el proceso de licenciamiento, ¿no? Si lo que les mencionaba, si era Open Access o de suscripción, ¿no? Puedes pagar ahí mismo, puedes pagar si es que eliges Open Access. Hay una herramienta, no sé si la hayan utilizado, que se llama Pons. En esta también, si eres revisor de artículos, también tienes, digamos, un prestigio, una reputación. Y entonces ahí también cuando quieres someter un artículo a una revista, ellos, las revistas, también pueden ver cuál es tu prestigio, tu reputación, tanto como autor y como revisor. Entonces, también te piden en estos sistemas de envío que si quieres o aceptas, pues, que se intercambie tu información en estas herramientas. Y si quieres también, o si aceptas, que se transmita la información de artículos y de los comentarios que se hicieron al artículo en este sistema de envío. A eso se le llama Cascade. Muy bien. Entonces, esto puede demorar más tiempo de lo esperado, ¿no? Entonces, si decíamos, no, en un mes queda, tal vez no. Tal vez puede ser que se demore un poquito más, 2, 3 meses, etcétera. Valdría la pena preguntarse si todas las tablas y todas las figuras deben ir en el documento original o si se puede agregar como separado. Te limitan algunos sistemas de envío, algunas revistas te limitan el número de palabras en un artículo, entonces habría que ver si este es el caso, ¿no? Te piden explícitamente que confirmes lo siguiente, y esto eran los códigos de conducta de ética, ¿no? Que si has enviado a más de una revista, que si todos los autores han contribuido al trabajo, que es original, que no es plagiado, y que si tienes todos los permisos para incorporar las figuras o las tablas. Cuando se trabaja con seres vivos, también si tienes los derechos para hacer eso. Bueno, algunos sistemas de envío permiten que puedas ver un borrador de lo que enviaste para asegurarte pues de lo que se envió, entonces es lo que tú crees que se está enviando. Ahora, como información complementaria, en un artículo a veces se desarrolla información complementaria, entonces habría que ver o analizar del artículo si es necesario que todo vaya en el texto principal o no, si hayan anexos. O, por ejemplo, cuando se desarrolla software de acceso libre, pudiera estar en alguna información. Bueno, esto es lo que les mencionaba, ¿no? Si hay datos, si hay software o si hay bases de datos también. Y además, preguntarse si todos los archivos que estás incluyendo como información complementaria agregan realmente valor sustancial al artículo. En resumen, pues todo esto que les acabo de mencionar hay que escribirlo de preferencia en una carta de presentación. Te digo de preferencia porque en algunas revistas es obligatorio, no en todas, pero aunque no sea obligatorio, se recomienda que se haga una carta de presentación o cover letter, donde se incluya en primera instancia el buen inglés, ¿no?
Este buen inglés debe ser el mejor escrito porque va a ser justamente lo que el editor en jefe lea por primera vez antes de leer el libro. ¿Y qué debe incluir al menos? Pues el título y los autores, obviamente, un breve resumen de los resultados. No es el abstract, no es el resumen del artículo como tal, sino muy breve. Pero lo más importante es que incluya los resultados en ese resumen y que está, cómo estás contribuyendo al conocimiento, ¿sí? Con ese artículo. ¿Por qué le debería interesar tu artículo al editor? Alguna aprobación ética, es decir, que no haya este conflicto de interés, por ejemplo, y si hay financiamientos, etcétera, también ponerlo. Pero es muy importante que todo lleve un muy buen inglés. En relación a los conflictos de interés, algunos son personales y algunos son institucionales. Entonces, regularmente la revista en la plantilla que te ofrecen ya te dice cómo debes escribir si es que no hay conflicto de interés por parte de los autores. Hay otras que dejan libre, ¿no? Entonces, hay que revisar nuevamente. Todo es revisar información para autores en cada una de las revistas. No omitir ningún detalle, porque eso de entrada puede ser motivo suficiente para que inicie en revisión un artículo. Bueno, vamos a suponer ya fue aceptado el artículo, seguimos toda la información, es una investigación súper interesante. Ahora, ¿cómo vamos a responder a la revisión de ese artículo una vez que ya nos enviaron las recomendaciones? Muy importante, a veces algunas revistas te dicen cómo contestar, no en todas. Entonces, la recomendación aquí es utilizar una carta de respuesta y responder claramente a cada recomendación de todos los revisores. A veces los revisores, como es una revisión ciega, cada revisor no se comunica con el otro, entonces te pueden hacer las mismas recomendaciones o algunas de ellas que sean las mismas. Sin embargo, en la carta de respuesta debe ser separado, es decir, contestarle a cada una de las recomendaciones de forma separada, aunque sea la misma recomendación. ¿Y cómo se hace? Bueno, hacer referencia a los números de página, de líneas, usar colores diferentes, resaltar el texto y sin embargo, hay que revisar otra vez la información para autores, porque algunas revistas te dicen, por ejemplo, aquí debes contestar con color azul para cada recomendación. No sé, depende de la revista. Si está abierto, entonces eso se recomienda. Muy bien, aquí les dejo unos ejemplos. En el primer párrafo, el revisor hace mención a la sección y a las líneas. Entonces, en el segundo párrafo, es una sección de la carta, cómo se respondió. Entonces, se refiere, por ejemplo, a las líneas. Aquí es otro ejemplo en donde el revisor, por ejemplo, el punto 6, hace referencia a que si la figura 1 es esencial, no significa siempre que vamos a decir sí a todo o no a todo. En algunas ocasiones hay que ser muy específicos y explicar de manera explícita, explicar por qué sí, por ejemplo, en este caso, por qué sí la figura 1 es esencial, ¿no? Hay algunos otros puntos que van a ser muy sencillos de responder. Por ejemplo, está en punto 100. Ok, bueno, en resumen, esta sería el camino que debemos seguir o que se sigue al momento de elegir una revista o que una publicación sea exitosa, ¿no? Desde que sometemos el manuscrito o el artículo, pasa por una revisión técnica, el tipo de bibliografía o de citación, luego pasa con el editor, se requieren algunos cambios por parte del editor, luego está en revisión, se manda a los revisores, luego está en proceso, luego te hacen llegar los comentarios de los revisores,
y luego se da una decisión basada justamente en sus comentarios. Y finalmente, después de esto, en algunas ocasiones se repite ese ciclo porque hay que atender las recomendaciones. Finalmente, si todo sale bien, entonces ese artículo exitosamente se publica. Y para terminar, es muy importante, esta es la última diapositiva, estas son, hay que tener mucho cuidado con las revistas predadoras, ¿no? Aquí hay 3 ligas que pueden consultar, porque así como hay más revistas que son muy buenas, hay otras tantas que no lo son. Pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Bien, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, una duda. Doctora, ¿se escucha? Sí, Doctora, sí, hola, hola, doctora. sí, sí escucho. Ok, yo no sé, no la escucho, pero fíjese que a mí en la plática pasada me hicieron la pregunta específica que si yo recomendaría publicar en Open Access, y veo que tocó también de su percepción, y como ha sido parte del comité editorial de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, ¿qué recomendaría? Si hay algún detalle, algún problema para utilizar Open Access. Yo creo que ambas tipos de publicaciones son válidas. No hay yo no veo ningún problema. Si existe el recurso para pagar los derechos de publicación y estar en una revista Open Access, yo no le veo ningún problema. Es cuestión de, ahora sí, de hacer ese balance, ¿no? Se han hecho estudios en donde la velocidad de citación de las revistas Open Access, publicaciones Open Access, son mucho más altas que las otras. Sin embargo, puede ser también una respuesta temporal, ¿no? Es decir, de repente salieron muchísimas revistas de este tipo, exclusivas de este tipo, y puede ser que sea, digamos, una moda. Pero si tienen el rigor científico para publicación, yo creo que no hay ningún problema. Habría que ver, pues, si se cuenta con el recurso, ¿no? Claro que sí. Otra pregunta, como mexicanos, yo también me he hecho esa pregunta. Sabe que pues, uno se evalúa en el CONACYT, y existe pues la base de datos de revistas mexicanas de CONACYT. Entonces nosotros como investigadores mexicanos, yo sé que debemos de publicar PCR, pero ¿usted cree que hay algún impacto o es recomendable que nosotros publiquemos en las revistas mexicanas quizás en esta base de datos, o nos conviene más estar publicando en revistas internacionales? Bueno, habría que hacer un balance. Yo creo que es adecuado que publiquemos en ambas, ¿no? Al final es un trabajo de colegas, ¿no? Las revistas mexicanas es un trabajo de colegas que trata o que tratamos de poner a México en ese nivel, ¿no? En ese nivel de calidad de las revistas internacionales. Valdría la pena hacer un balance, no solamente publicar en revistas internacionales, también en revistas nacionales, para que esos números, esos cuartiles, esos factores de impacto a las revistas mexicanas pues sea mayor. Aquí un punto importante es
nosotros sabemos que el idioma para publicar es el inglés. Entonces, si una revista mexicana no publica en inglés, eso va a ser muy difícil que tenga los scores o bueno, el factor de impacto o los cuartiles a nivel de las revistas internacionales, que el único idioma en el que publican es inglés. Creo que ahí tendríamos que hacer un balance.